¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla de hoy. Les doy una cordial bienvenida. Muchas gracias por conectarse y estar del otro lado. Hoy nos convoca un tema que es capacidad jurídica y sistemas de apoyo con el doctor Nicolás Pantaroto y vamos a estar hablando sobre determinación de la capacidad jurídica, sistemas de apoyo, curatela. Vamos a ver un poquito de jurisprudencia actualizada y bueno, y las conclusiones. Bueno, Nicolás me pidió presentarse él, así que adelante Nicolás y cuando quieras empezás. Bueno, muchas gracias. Gracias, Irene, por este espacio. Mi nombre es Nicolás. Yo trabajo en una Defensoría Pública Curaduría. Este año cumplo 20 años. Decidí crear una cuenta en Instagram que se llama disca.derecho. Y esta la creé en plena pandemia. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿cuál es mi objetivo? Difundir los derechos de las personas con discapacidad. Y una de las primeras puertas que se me abrió fue Microjuris. Yo al trabajar en una defensoría tengo mucho contacto con la jurisprudencia y con la doctrina, y de hecho, bueno, hay un chico Federico que trabajaba en Microjuris, no sé si sigue ahora o no, pero a través de él yo le pasaba la jurisprudencia y él siempre le digo, mira, por favor, le digo, son temas de discapacidad, de apoyos, creo que está muy bueno para que poder difundir. La gente que es abogada, ¿no? Los letrados, realmente a veces se hace muy difícil conseguir jurisprudencia actualizada y que tenga que ver con estos temas. Así que ahí la gente de Microjuris me abrió una de las puertas. Y a partir de ahí empecé a dar cursos y charlas, siempre refería a esta temática, ¿no? Discapacidad, acceso a la justicia, salud mental, adultos mayores. Me parece una temática muy linda y nada, yo vengo acá a sumar mi granito de arena y también mi experiencia. Al trabajar en una Defensoría Pública Curaduría, conozco, digamos, un montón de personas, de casos, de juzgados. Entonces vengo simplemente a sumar mi granito de arena. Al trabajar en una defensoría siempre tengo contacto con personas con discapacidad. ¿Puede ser que haya microcortes? Bueno, me avisan si hablo más despacio quizás, pero la idea es que se entienda. Y esta forma de comunicarme también es algo que entiendan ustedes, ¿no es cierto? Una comunicación llana y que realmente se puedan entenderlo. Después, una vez que termine de hablar, podemos generar algunas preguntas, ¿sí? Para evacuar algunas dudas. Y este espacio que se abrió con Microjuris tiene que ver porque se firmó un convenio, Microjuris, con la Defensoría General de la Nación. Así como yo soy empleado de la Defensoría, nada, vengo a sumar. ¿De qué vamos a hablar hoy? De capacidad jurídica. Venimos a hablar de discapacidad, venimos a hablar de ajustes razonables, venimos a hablar de comunicación, de trato adecuado, y cómo este proceso de capacidad jurídica fue cambiando a lo largo de toda la historia. Hoy en día hablamos de capacidad jurídica y hoy en día hablamos de un proceso de restricción a la capacidad, ¿no es cierto? Quizás en otros lados se llama de distinta manera, pero acá en Capital se llama determinación de la capacidad. Antiguamente se llamaba insaña inhabilitación. No sé si se acuerdan con el viejo código, el de Vélez. Directamente a la persona se le nombraba un curador y hacían de cuenta que no tenía derechos, ¿no? Y se le nombraba un curador. Hoy en día eso cambió. Esa mirada de la justicia, de los profesionales, de la sociedad, cambió. Cambió gracias a una convención, ¿no? La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención nace por una necesidad, nace realmente por necesidad de mamás, de papás, de profesionales, de docentes, de personas con discapacidad, ¿no es cierto? De discapacitados, de personas que tienen síndrome de Down, de personas que son enajenadas, que no forman parte de la sociedad. De alguna manera esas personas decidieron levantar su voz, decidieron decirle, basta, hasta acá llegamos, nosotros queremos una convención. Por eso se gesta en el seno de las Naciones Unidas que todos los países, ¿sí?, levanten la mano y apoyen una convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esto nace hace muchos años, esto nace en la época del 30, 1930. Por necesidad, yo les contaba. Hay distintos activistas que a lo largo de la historia
fueron levantando bandera y dijeron, bueno, yo necesito tener un espacio accesible, yo necesito tener una escuela con una rampa, yo necesito poder ir al colegio, puedo estudiar, puedo trabajar. Y bueno, eso fue un reclamo general de la sociedad. Nació en Estados Unidos, ¿sí? Y a partir de ahí llegó a la Argentina. Acá en Argentina hay distintas ONGs y asociaciones civiles que se dedican a esta temática, romper barreras, ¿no? Estas ONGs que tratan de cambiar el mundo y cambiar también las políticas del Estado, romper con la accesibilidad, quizás con estos procesos judiciales también, ¿no es cierto? La convención que le dio, derechos. ¿Qué trajo? Derechos. Derechos que antes estaban, bueno, sí, puede ser que estaban, pero no eran visibilizados. Las personas con discapacidad no tenían derechos, y si tenían derechos eran vulnerados. ¿Podían votar las personas con discapacidad? Y unas personas con síndrome de Down no iban a votar. Hoy en día sí pueden votar, porque hay un cuarto accesible, ¿no es cierto? Ustedes saben, este año, ahora en poquito tiempo ya votamos acá en Argentina, y se prepara un COA, que es un cuarto accesible, siempre al principio de cuando uno, digamos, va a votar, ¿no es cierto? Que es un cuarto preparado para personas con discapacidad y para también personas adultas mayores. Eso se logró gracias a los reclamos de las personas con discapacidad, familias. La convención trajo eso, trajo derechos. Este modelo social de la discapacidad se llama modelo social de la discapacidad, que está basado en derechos humanos, en la parte social de la persona. Ya se deja de ver a esa persona como un objeto y se pasa a ver a una persona con sujetos, ¿sí? Este modelo social de la discapacidad viene acá a la Argentina y es tomado ¿por quién? Por los juristas, por nosotros, por los abogados, por la sociedad, a través de esta convención que yo les mencionaba. La Argentina sanciona una ley y lo que hace es introducir esa convención al sistema normativo argentino, ¿sí? Por eso hoy hablamos de convención, de derechos, de ajustes razonables, de apoyos. Ya no hablamos más de una curatela profunda, no hablamos más de que la persona con discapacidad no tiene que pertenecer a estos procesos, al contrario, tiene que ser citada, tiene que tomar contacto con el juez, con el defensor de menores, con el fiscal, acercarse al juzgado y ¿saben qué? Tener voz propia, que eso es lo que realmente busca la convención y buscamos nosotros. El año pasado se dictó una sentencia en Córdoba, yo si quieren después se las paso, o las pongo acá en el grupo. Ese es un juzgado de Córdoba que la persona con discapacidad era sorda, sordomuda, no se daba a entender, de ninguna manera, solamente con algunos dibujos y algunos dibujos nada más, porque no tenía ese lenguaje adquirido. ¿Y saben qué hizo el juzgado? Dictó una sentencia, y dictó una sentencia ¿con qué? En lengua de señas. O sea, le trató de explicar, ¿no es cierto?, a esta persona con discapacidad que se dictó una sentencia, cuáles eran los alcances de esa sentencia y quiénes eran sus apoyos. Creo que de eso se trata, ¿no es cierto?, de romper un poco con el modelo social que veníamos adoptando y realmente adoptar este modelo social de la discapacidad que está basado en derechos humanos. Estos procesos judiciales, ¿cómo se inician? Se inician a través quizás de, obviamente de una demanda, por supuesto, pero también de un reclamo, ¿no? Sí, después yo le paso la jurisprudencia, no hay problema. ¿Cómo se inician estos procesos? Antiguamente se llamaban insania, inhabilitación, hoy determinación de la capacidad. Por una necesidad. Ustedes me decían, bueno, ¿cómo se llega a esto a la justicia? Hoy en día, la virtualidad, acá en Capital Federal se manda un mail directamente a una Defensoría de Menores Incapaces, una denuncia, ¿no es cierto? Un reclamo, no sé, una persona adulta mayor con discapacidad que está sola en su casa, un vecino dice no puede, está sola, necesita a alguien, bueno, se manda un mail y a través de un mail actúa la justicia, ¿no? Interviene la Defensoría de Menores Incapaces y un juez, ¿sí? Estos procesos tengan en cuenta que hay tres patas distintas. Está el juez, el defensor de menores incapaces y también el defensor público curador. Acá en la capital federal es donde yo trabajo, que es una defensoría pública curaduría. Nosotros asistimos y defendemos a personas con discapacidad que tengan este proceso, ¿no es cierto? Este proceso judicial. Se inicia por una necesidad, quizás muere el papá y la mamá y esta persona se queda sola, necesita a alguien de confianza, necesita un apoyo, necesita un familiar, un tercero, un referente afectivo para poder realizar distintos actos de la vida civil que él no puede hacer. O sea, por ejemplo, una sucesión, iniciar la sucesión de los padres. Bueno, quizás él tiene una discapacidad o tiene una condición y no puede hacerlo. Bueno, el Estado, a través de este proceso judicial, ¿sí? Se inicia un proceso judicial
se designa una sistemas de apoyos. ¿Para qué? Para estos actos determinados. El código es muy claro, ¿sí? Necesita apoyos. ¿La persona siempre es capaz? Sí, por supuesto. Las personas somos capaces. El código lo dice muy bien. La capacidad se presume, ¿sí? Entonces, ¿cuándo no se presume? Y cuando tiene una sentencia, ¿no es cierto?, donde se le restringen algunos derechos. No me gusta un poco la palabrita restringir derechos porque hoy en día todos tenemos derechos, salvo la restricción a través de una sentencia, ¿no es cierto? Pero bueno, la idea que nosotros vamos y avanzamos es esto, es que directamente la persona con discapacidad necesita un apoyo, ¿no es cierto? Y ese es lo que trajo este modelo social, por eso nosotros que estamos de este lado y los letrados, los abogados, tratamos de generar este cambio y de que todos los días tratamos de llamar a las personas con discapacidad por su nombre, ¿no es cierto? Dejar los términos de lado estos mogólicos, discapacitados, ¿no es cierto? Que esto lo trae la Convención. El artículo número 1 y 2 habla perfectamente de personas con discapacidad. Y algo muy importante que trae la Convención es que ¿de dónde nace la discapacidad? ¿No es cierto? 2025, ¿de dónde nace? Del contexto, de cómo esa persona se rodea, ¿no es cierto? Cómo interactúa con su entorno, del entorno. En la época de los romanos, ¿cómo nace la discapacidad? Y a través de la guerra, ¿no es cierto? Una persona que nace en la época romana, ¿qué hacían? La tiraban por el monte, directamente porque no servía. ¿Por qué no servía? Porque tenía que ir a luchar. Y en el momento de que tenía que ir a luchar esa persona, no podía manejar una espada, no podía levantar un escudo, entonces directamente se la sacaba. Pero cae maduro que todos somos personas con nombre y apellido. Claro, ahí está. Para mí, sí, hay que llamar a las personas con nombre y apellido. Pero bueno, la idea es ir hacia ese lado, ¿no es cierto? En la época romana había un modelo social de discapacidad totalmente distinto a este. En la época medieval lo mismo. Y así a lo largo de toda la historia hasta llegar a un modelo social que realmente tenga en cuenta a la persona. ¿Cuál es el apoyo que necesita esa persona? ¿Qué necesita? ¿Firmar una escritura? Bueno, veamos este proceso judicial, se dicta una sentencia, pero que esa sentencia sea un traje a medida. ¿A qué llamo traje a medida? A directamente que se designe una persona para algunos actos, ¿sí? Actos jurídicos. Siempre tienen que ser actos jurídicos, por supuesto. Entonces, estos actos jurídicos directamente se designa un sistema de apoyo. Es muy importante esto, y creo que hoy en día lo que nosotros apuntamos es eso, que la persona tenga un apoyo. Bueno, me vas a decir, bueno, ¿cómo se inicia este proceso? Bueno, como yo les conté, a través de un juzgado, se hace una presentación, se cumplen con ciertos requisitos. Algo que trajo la Convención y que también lo trajo el Código Civil es este trabajo en equipo interdisciplinario. La justicia tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. Por eso dentro de estos procesos intervienen distintas personas, como yo les dije, siempre que tienen esta interdisciplina, ¿no es cierto? Abogados, psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, siempre de manera interdisciplinaria. Es muy importante esto porque ¿qué? Porque cambia la mirada. Uno viene con una discapacidad, ¿no es cierto? Ah, no, esta persona es discapacitada. Para. ¿Pero por qué? ¿No? Si es una persona con discapacidad. Entonces, tratemos a esta persona por igual. ¿Tiene derechos? Sí, por supuesto, tiene derechos. Bueno, entonces tratemos de mirar a esa persona con otros tipos de anteojos. Cambiemos la mirada que tenemos. Y así seguramente vamos a transformar el proceso judicial y a través, y también el mundo, ¿no es cierto? Porque hoy en día las personas, bueno, hace poco tiempo el presidente, no solamente este presidente, sino antes, los anteriores presidentes que hubo, siempre trataban a las personas con discapacidad como mogólicos, los insultaban de alguna manera. Y hoy hay una convención, ¿no es cierto?, que habla de personas con discapacidad, y de hecho los operadores judiciales y jurídicos también no nos cuesta nada directamente llamar a la persona por su nombre. De hecho, nombre y apellido, ¿no es cierto? Pero bueno, a lo que voy es que siempre tiene que haber eso, ¿no? Un trato digno, llamar a la persona, tomar contacto. Lo que se hace y se logra también con este expediente es una apertura a prueba, ¿sí? Y dentro de esa apertura a prueba se hace un informe interdisciplinario. Y además de hacer un informe interdisciplinario, un informe social. El primer contacto que necesita el juzgado es tomar contacto con esa persona, ver cómo está, cómo vive, con quién vive, qué es lo que hace, si está internada, si recibe medicación, qué diagnóstico tiene, de qué manera se le puede ayudar, ¿no es cierto? Por eso se hace un informe interdisciplinario. Y después también se hace un informe social, para ver cómo vive la persona, si tiene red, si no tiene red, si tiene mamá, si tiene papá, si no tiene, cuáles son las necesidades, si está internada, si realmente el lugar donde está es bueno o es malo, si cumple con los estándares,
ver cómo vive esa persona, ver cómo se desenvuelve, ver si es necesario este proceso. A veces no es necesario este proceso y muchas personas se lo inician porque se lo inician y llega a la justicia y con las pruebas que tenemos no son suficientes. Entonces decimos, bueno, paren, acá la persona es capaz, acá la persona puede hacer esto, puede hacer aquello, ¿para qué necesita un proceso de restricción? Tengan en cuenta que este proceso de restricción es para toda la vida. O sea, ¿saben cuándo finaliza este proceso? Cuando fallece la persona. O sea, quizás uno le inicia un proceso cuando tiene 22, 23 años y termina este proceso judicial cuando fallece la persona. Yo hace 20 años que trabajo acá en la curaduría, este año cumplo 20 años, y hay personas que conozco hace 20 años que tienen estos procesos. En pandemia fallecieron muchas personas debido, bueno, al COVID, entraban los geriátricos y, bueno, las mataba, las liquidaba, y me acuerdo que hace 20 años atrás yo la conocía y de repente de un día para otro no estaba más. Pero bueno, a lo que he visto que es una historia de vida, ¿no es cierto? Que más allá de un proceso, atrás de este proceso judicial hay una persona, ¿no? Hay una red, hay mamás, hay papás, hay profesionales, hay juzgados. Y lo que tiene, que trajo la convención y lo tiene el Código Civil, es que cada 3 años estos procesos se van revisando. Entonces, no quedan ahí detenidos en el tiempo, ¿no? De alguna manera se revisan. Vayamos de vuelta para atrás. Yo les estaba contando que hay un informe social, un informe disciplinario y también una entrevista. El juez tiene que tomar contacto con quién, con la persona, con el entorno, ver cómo se desenvuelve. En estas audiencias, que ahora la gran mayoría son virtuales, también son presenciales, pero virtuales, vemos cómo está la persona, si puede interactuar, si no puede interactuar, si vive con la mamá, si vive con el papá, si maneja el celular, si maneja un celular, si maneja la tecnología, si sabe cómo relacionarse con su papá, con su mamá, si puede hacer un trámite bancario, si puede cobrar una jubilación, una pensión. Bueno, todo eso se ve ¿en dónde? En las entrevistas. Todo eso, más allá de los informes que haya, creo que es muy importante tomar contacto con la persona, para ver cómo está con la persona, para ver cómo vive la persona, ¿no es cierto? A veces uno me cuenta la vida a través de un informe social, ¿no es cierto? Pero quizás esa mirada que tiene, ¿quién? La trabajadora social, ¿no? Bueno, de alguna manera, estas entrevistas virtuales o estas presenciales, lo que se hace es ver el entorno también, con quién vive. Y quizás, es algo también muy bueno, estas entrevistas están buenas porque te dejan ver y mirar otras cosas que no ves en el expediente. Quizás en el expediente ves algo muy lindo, pero cuando viene la persona a tener una audiencia con vos, dice, mire, ¿puedo hablar y le puedo contar algo? Que no surge en el expediente. Entonces eso está muy bueno. Antiguamente esto no pasaba. En el viejo código, en el de Vélez, había una audiencia y no tenían esta entrevista permanente con el asistido. Entonces, de alguna manera, ¿cómo llegaba esa persona? Como que no había acceso a la justicia. Lo que trajo la convención es esto, es acceso a la justicia. La persona con discapacidad se puede acercar a la defensoría, por supuesto. Hoy quizás manda un mail, llama por teléfono, se acerca. En los juzgados pasa lo mismo. Va la persona con discapacidad, se acerca, va, dice, estoy mal con mi apoyo, estoy mal con mi mamá falleció, mi mamá no la tengo más, ¿qué hago? Estoy solo. Bueno, de alguna manera estos procesos vienen a dar algún tipo de protección, ¿sí? A estas personas. Luego de esta entrevista, lo que se hace que es, se dicta una sentencia, ¿sí? Que yo siempre digo que es un traje a medida. Las personas con discapacidad, hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, no sé, una persona con síndrome Down no puede ir al banco a cobrar porque no sabe lo que es un billete de 1.000 pesos y necesita un apoyo. Bueno, a través de esta sentencia se le designa un apoyo. Antiguamente se le designaba un curador. Antiguamente el curador cobraba, el curador se quedaba con la plata, el curador lo representaba. Hoy en día no. Hoy en día lo que se busca es, a través de este apoyo, brindarle asistencia, brindarle colaboración. Y que si en algún momento del proceso, de la vida de esta persona, llega a pasar algo con el apoyo, bueno, que venga al juzgado, que venga a la defensoría, que sea escuchada a través de un WhatsApp, de un mail. Miren, hace poquito tiempo estábamos en un Zoom y en el Zoom no se podían conectar y yo le digo, bueno, a ver, hablamos el Meet, nos sumamos al Meet y la persona tampoco podía. Entonces, bueno, digo, bueno, ven, acércate acá al juzgado. ¿Podés acercarte? Porque muchas personas están internadas, no salen, se manejan con silla de rueda. Hay que ver en qué condiciones están, ¿no es cierto? Si es que se pueden trasladar o no acá al juzgado. Eso es muy importante. Eso tiene que ver con el acceso a la justicia y también cómo está la persona, ¿no? Se dicta una sentencia. Es una sentencia muy importante porque se le designan solamente restricción para algunos actos de la vida civil, no para todos. Bueno, pero puede ser para, no sé, a ver,
gestión y administración de bienes, ¿sí? Iniciar trámites, un trámite ante la obra social, un trámite ante un registro automotor, por ejemplo, tiene que vender un bien, una casa, un auto, bueno, específicamente para eso. Algo muy importante que trajo el Código Civil es el artículo 34 del Código Civil, que muchos no se usa mucho, pero es muy importante. ¿Saben por qué? Porque uno cuando inicia un proceso, y no sé, a ver, necesita un trámite urgente, necesita, no sé, alguna medicación, necesita un cobro, no sé, cobrar una pensión porque la mamá falleció. Bueno, el artículo 34 es la clave. Ustedes, ¿sí? Fundándose en ese artículo 34, que es una medida cautelar, se le pide al juez de este proceso una medida cautelar. ¿Para qué? Para designarlo provisoriamente o cautelarmente apoyo a esta persona. Entonces, previo a que se llegue a esa instancia de la sentencia, que quizás puede durar, no sé, 2, 3 meses, 6 meses, se designa a un apoyo provisorio ¿para qué? Para este trámite. Entonces, no sé, mire, la mamá y el papá falleció y esta persona no puede cobrar la pensión derivada que tiene, se le explica esto al juzgado y a través del artículo 34 se lo designa para estas facultades específicas, previo al dictado de la sentencia. Y con eso gana muchísimo tiempo la familia, el familiar, la persona, va al ANSES, va a PAMI, incluso también para gestionar alguna medicación. Entonces directamente se la designa a esa persona artículo 34. Ténganla en cuenta y es una herramienta jurídica muy importante, es un tip jurídico muy importante, porque no lo usa la gente. Y realmente previo a dictar sentencia, artículo 34. Porque si no, dice, uy, tengo que esperar la sentencia. No, esperen, el código trajo esto. Y también trajo la interdisciplina que yo les conté. Antiguamente en los juzgados había un trabajador social, y psicólogo casi no había, psiquiatra tampoco. La defensoría donde yo trabajo hay una psicóloga, hay una psiquiatra y una trabajadora social. Todos los casos se trabajan de manera interdisciplinaria. Y estos casos está bueno porque quizás lo que el abogado no ve, lo ve el psicólogo, lo ve la psiquiatra. Entonces, de alguna manera, ¿sí? Entre las tres disciplinas, sé que se enriquecen. Quizás algo que el abogado que está siempre acá de este lado no ve, la trabajadora social cuando va y acude al lugar de internación o cuando va y acude a la casa, ve y detecta algo. Bueno, hace un informe y ese informe nosotros lo presentamos en el expediente y a través de eso tratamos de tomar contacto y ver, no sé, alguna respuesta, hay que hacer algo, no hay que hacer algo. Bueno, creo que la interdisciplina trajo esto, ¿no? Estos cambios y también el cambio de mirada, ¿no es cierto? Es muy importante. Ahí dice designación de apoyo, cómo se le avisa a las dependencias administrativas. Bueno, el artículo 34, como dice ahí, es un apoyo provisorio cautelar. El juez, ¿sí? Directamente a través de una resolución, resuelve designar apoyo a esta persona. Una resolución judicial, hoy en día un testimonio, hoy es todo virtual. Se lo puede mandar por mail, es más, por WhatsApp también, y directamente se presenta ese trámite en el ANSES. Hoy en día lo que vale es eso, es esa designación expresa del juzgado para estos trámites. Es muy importante realmente. Y mucha gente no lo sabe y no lo utiliza. Y yo digo, pero bueno, nada, ya que tengo esta oportunidad de estar con ustedes, hay que utilizarlo. Me parece una gran herramienta. Que antes no pasaba. Antes había que esperar 3 o 4 meses o 6 meses hasta que se edite la sentencia, hasta que se confirme la sentencia, y recién ahí. Pero bueno, es un gran artículo y valioso para poder utilizar. Estaba con el tema esta de la interdisciplina, me parece muy importante porque también la interdisciplina se ve en la sentencia. O sea, al haber un cuerpo, acá en Capital Federal hay cuerpo médico forense, ¿sí? Que es a través de los peritos forenses de la Corte, ¿sí? Que se hacen estas evaluaciones interdisciplinarias. Hace poquito tiempo la Cámara Civil también lo tiene, que es un cuerpo interdisciplinario. Psiquiatras, psicólogos, así que está muy bueno. Tienen otra mirada. Y también algo que le enriquece al juez es esta mirada, ¿no? A ver, psicólogo, ¿qué piensa? Psiquiatra, ¿qué piensa? Eh, Tuve un caso en una defensoría donde yo trabajé antiguamente, que había un TO. Un TO, ¿saben qué es un TO? Un terapista ocupacional. Y a través de un informe pudimos ver otras cosas que no se ven en el expediente. Y fue una prueba muy importante que realmente tuvo su impacto en la sentencia. Ténganlo en cuenta también eso. No, A veces es muy importante. te interrumpo un minuto porque justo cuando ibas a explicar lo que es TO, te quedaste congelado. ¿Qué es TO? Terapista ocupacional. Ocupacional. Ahí está. Entonces es muy importante quizás tener otra mirada, ¿no es cierto? De un psiquiatra, de un psicólogo, de un TO, de una maestra integradora,
Vieron que hoy en día se habla mucho esto del tema del Asperger, del autismo, ¿no es cierto? No es solamente en los niños, los adultos también hay. Entonces, cada vez más hay procesos que las personas vienen con este tipo de condición, con Asperger, con autismo, y necesita de fonoaudiólogos también, es muy importante, sí, por supuesto, gracias. Es muy importante ver otra mirada. Quizás es una mirada que nosotros no vemos y realmente sirve para el expediente. Una vez que se dicta esta sentencia, se tiene que notificar la persona. Cuando el Código Civil y la Convención habla de ajustes de razonables y ajustes de procedimiento y accesibilidad, tiene que ver con esto. Tiene que ver de qué manera yo puedo notificar una sentencia. Bueno, a través de la pandemia resultó muy importante el WhatsApp. Hoy en día se puede notificar por WhatsApp, si es que el juzgado te lo permite, hoy en día también por mail. Al ser el expediente digital, la persona se acerca a la defensoría, le explico de qué se trata, le levantamos un acta, esa acta directamente la subimos al sistema y ya está. Creo que lo que trajo el COVID fue esto, ¿no es cierto? Cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es esto, el tema de la virtualidad. Nosotros hoy estamos dando una charla a través de Microjuri de manera virtual. Me parece algo muy importante y hay gente que, bueno, ahí Nancy, que es de Formosa, que la conozco personalmente, ella trabaja en una defensoría y siempre está atrás de las cosas que voy publicando, pero mira, por ejemplo, ella está en Formosa y se está conectando de acá, muy importante. ¿Hay estadística de cuántos casos de autismo? Bueno, ahí me perdí, pero bueno, después la podemos leer la pregunta. A lo que hoy es esto, que trajo la virtualidad es esto. Entonces, si una persona con discapacidad, por ejemplo, en la justicia de Córdoba se usa mucho el tema de las notificaciones electrónicas con QR, el tema de las notificaciones cuando son las aperturas a pruebas o las sentencias, hay oficiales de justicia, ¿sí? Que de alguna manera tienen que romper con esa estructura y de alguna manera le tienen que notificar, ¿no es cierto?, esa sentencia o esa resolución. Bueno, en Córdoba hay sistemas de QR, ¿no es cierto?, que con el QR directamente se le notifica mucho mejor a la persona. Los casos que yo tengo y que veo son personas, a veces personas adultas mayores que tienen Alzheimer, que solamente conocen al hijo o a la hija y que no quieren saber nada con esa otra persona. Entonces va el hijo y la hija y le explica en buenos términos y sencillo, bueno, mirá mamá es esto, mirá papá es esto. Hoy en día creo que es permeable, ¿no es cierto?, el sistema judicial y creo que el día de mañana va a ser mucho más permeable, ¿no es cierto? Porque necesitamos adaptar la justicia y a estos tiempos a estas personas con discapacidad, a estas personas que están encerradas, ¿no?, en un geriátrico que no pueden salir. Entonces va la justicia y dicen, a ver, esperen. Nosotros detectamos en estas audiencias del artículo 35, del artículo 40, que no pueden salir del geriátrico. Bueno, hagamos algo, para eso sirven las audiencias, ¿no? Como yo les contaba, estos expedientes no se quedan detenidos en el tiempo, porque cada 3 o 4 años hay que renovarlos. Entonces va una trabajadora social del juzgado, va a un equipo interdisciplinario de la Defensoría y detecta un montón de cosas que quizás en el expediente no figuran. Y bueno, a través de esa mirada, como yo les digo, se puede traer acá al expediente y al sistema, ¿sí?, judicial, ver que esa persona quizás no sale del geriátrico. ¿Por qué no sale del geriátrico? Porque quizás no tiene silla de rueda, porque quizás no tiene un acompañante terapéutico. Bueno, de alguna manera tratamos de ajustar estos ajustes de procedimiento y estos ajustes razonables a la persona. Es muy importante. Creo que son también herramientas que trajo la Convención, el tema de la accesibilidad, el tema de estos ajustes de procedimiento, ajustes razonables. Me acuerdo que yo lo planteé en un expediente que tuvimos en la Defensoría, ajustes de procedimiento. Bueno, paren, hay una persona mayor adulta que quizás no se da a entender, no sabe, bueno, que de alguna manera el defensor vaya, se acerque, tome contacto con la persona, le levante un acta, vea de qué manera se puede hacer más amigable la justicia. Creo que todos podemos sumar el granito de arena para poder transformarlo desde nuestro lugar, ¿no? Obviamente. Estas sentencias también son permeables en el sentido de que quizás, no sé, hoy en día el chico tiene, no sé, 23, 24 años y se le designan apoyos mamá y papá y el día de mañana esos mamá y papá no están, o los hermanos son muy chiquititos y el día de mañana son grandes, son adultos mayores. Entonces, estas sentencias primero designaron a la mamá y el papá y el día de mañana se le puede agregar a los hermanos. Es algo muy importante también. Esta persona con discapacidad tiene hermanos, bueno, el día de mañana se los puede citar al juzgado, hablar con ellos, ver si quieren, si no quieren, y designar apoyos. Es muy importante. Antes no pasaba esto. Antes era una sola persona. Y el código hoy en día habilita a que más apoyos, ¿sí? Uno, dos, tres, un referente, un familiar, un amigo, alguien que realmente sea apoyo y colabore con esta persona.
Creo que el día de mañana y lo que uno quiere intentar de lograr es esto, es la autonomía de la persona, ¿no es cierto? Bueno, ¿es autónoma o no es autónoma la persona? También respetar esto del tema de la voluntad. ¿Vos querés tener a esta persona como apoyo? ¿Sí o no? A veces en las audiencias te dice que no. A veces en las audiencias te dicen, bueno, mirá, mi mamá se queda con la plata, o mi papá se queda con la plata. Entonces, bueno, hay que indagar un poco y ver por qué se queda con la plata. Antiguamente las personas que eran designadas curadores no le daban el dinero. No, se lo quedaban ellos y quizás no se lo administraban. Hoy en día sí, hoy en día hay que administrárselo. Autovalidamiento, así es. Estos derechos los trajo la Convención y me parece hoy en día que tienen que ver con este cambio de paradigma. El día de mañana ojalá cambie todo esto y sean, hablemos de otra cosa. Igual creo que es un periodo de transición, ¿no es cierto? Muchos autores hacen referencia a esto. Hoy estamos viendo estos cambios, hoy estamos viendo estas transformaciones, ¿no es cierto? Es importante que se los escuche, tal cual, es muy importante. Por eso son el tema de estas audiencias, la virtualidad, la no virtualidad, ir de manera presencial, por más que el juzgado la dicte de manera virtual, y digo, bueno, yo la quiero pedir presencial para que realmente la jueza tome contacto, conozca, vea de qué manera viven, cómo viven. Creo que es muy importante, ¿no es cierto? Hay que cambiar esa mirada. Ya no estamos en la época romana, que las personas con discapacidad no servían, no estamos en la época donde realmente es duro lo que le voy a decir, pero las personas con síndrome de Down, los chicos con síndrome de Down, no iban a cumpleaños. ¿Dónde se quedaban? En el cuartito del fondo. ¿O no? ¿Miento? No, no, es verdad. Las personas con autismo, ¿sí? ¿Qué pasaba con esas personas? Se las encerraba. ¿En dónde? En el cuartito del fondo. No iban a cumpleaños. Hoy en día sí. Hoy en día está cambiando esa mirada, ¿no es cierto? Hoy en día la justicia ve esto, en promover, en facilitar, en darle acceso a la justicia. Hay dentro del Ministerio de Justicia, hay un cuerpo muy grande que es ADAJUS, que cumplió más de 10 años. Miren, si tienen algún problema dentro de estos procesos judiciales, está muy bueno que intervenga ADAJUS. En un caso, no fue mío, fue de otro juzgado, había dos personas que no tenían intérprete de señas, ¿sí? Y no tenían lenguaje adquirido, eran personas sordas, ¿sí? Entonces, cuando llegaron a esta audiencia, en realidad no era una audiencia de estas de determinación de capacidad, sino que eran de alimentos. Se estaban divorciando las personas y eran después de alimentos, y la jueza se da cuenta y le dice, pero esperen, estas personas son personas que no hablan, que no tienen lenguaje. ¿Cómo se comunica usted, doctor? Y el abogado le decía, no, bueno, yo me comunico a través de WhatsApp. Ok, y acá en la audiencia, y en un momento, nada, se dieron cuenta de que necesitaban tener un acceso a la justicia, hicieron, libraron un oficio a la DAJUS, y a DAJUS, ¿sabe qué les dio? Intérprete de lengua de señas, para las dos personas, tanto para el marido como la mujer. Bueno, ahí está, rompieron un poco con el sistema, le permitieron a esta persona que es lograr y tener acceso a la justicia, y cuando se presentaron a estos intérpretes se dieron cuenta de un montón de cosas. Porque ellos tienen otro vocabulario, tienen otra forma de llegada, y realmente los abogados no lo sabían. Pero bueno, nada, me parece que está muy bueno también. Adajus trabaja no solamente en Capital Federal, sino en toda la Argentina. No sé, Nancy, que está ahí en Formosa, si necesitas Adajus, le puedes dar intervención, por supuesto que sí, te contestan, los intérpretes van hasta ahí, se hacen presente, es un recurso muy, muy importante y que muchos juzgados no lo utilizan, pero está. Está. Vieron que cuando se hablan, che, no tengo recursos, bueno, Adajus tiene recursos, está bueno. De alguna manera participa la persona. Y siempre lo que se logra es esto, es romper con estos procesos, ¿no? Y que realmente la persona participe. La designación de apoyos también es importante porque incentiva a la persona a tener autonomía y voluntad, ¿no es cierto? Antes no pasaba. Antes, antiguamente, directamente, bueno, se le respetaba la voluntad, y no se le respetaba porque había de curador. ¿Existe la palabra curador? Sí, existe. Sigue existiendo, el Código Civil lo está. Es para algunos casos graves, 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 para algunas discapacidades realmente permanentes y que realmente esta persona no puede interactuar con el entorno. Hay personas que están postradas en la cama de por vida y no tienen conexión con nadie, ni con nada tampoco, porque, miren, el Código Civil habla de tecnologías. Hay un artículo que habla específicamente de tecnologías.
que lo leí hoy, lo leí, que dije, wow, qué interesante, tiene que ver con esto. La persona tiene derecho a recibir información a través de medios y tecnologías adecuadas para su comprensión. Artículo 31 del Código Civil. Ahí está, ahí habla de tecnologías. Entonces, hay algunas personas que realmente no saben, no pueden, por el tema de la discapacidad, porque sufrieron algún accidente y están postradas, pero hoy en día, ¿saben qué hay? Hay aparatos para que esa persona pueda hablar. ¿Cómo? A través de la tecnología. Bueno, nada, a través de la tecnología quizás se la puede llevar a una audiencia y tratar de expresar. Les traigo un caso que seguramente ustedes lo conocen, que es este diputado, que fue senador también, que es Bullrich. Él a través de su aparato puede hablar. Hay un chico que se llama Mateo Salvato, que la mamá es, seguro lo conocen, porque es conocido el chico, trata de que sea más inclusivo todo, ¿no? Y él creó una aplicación que es Háblalo, así es, Háblalo App, que justamente la semana pasada firmó convenio con Pharmacity y todas las farmacias de las cadenas Pharmacity tienen el sistema Háblalo. Y Bullrich, Esteban Bullrich, fue una de las primeras personas que empezó a usar ese sistema. Entonces, cuando llega el momento este de la audiencia y esta persona, ¿sí? Que quizás, ¿no es cierto?, les puede tocar, puede nada, darse a entender a través de esta aplicación, es muy buena. Quizás uno que está de este lado dice, ah, ¿para qué? Pero bueno, quizás darle la oportunidad, ¿no es cierto?, a que esta persona pueda participar. Realmente, nada, me parece algo muy, muy importante. Antes no se tenía en cuenta esta persona. Y hoy a través quizás de una aplicación, de una computadora, de un sistema, hoy cada vez más la tecnología está al alcance de la mano. A lo que voy es que realmente se puede implementar la tecnología en estos procesos judiciales. Hoy a través de las audiencias que son virtuales, quizás un WhatsApp, un video, un audio. Cuando las trabajadoras sociales siempre, el otro día me dijeron, che, bueno, ¿podemos ir a ver? Sí, bueno, ¿se pueden ir a ver? Sí, bueno, ¿podemos filmar un video para...? Sí, claro que sí, ¿por qué no? Es una prueba muy importante para estos sistemas para este proceso judicial. Y aparte de nada, uno siempre, a ver, está bien, podés filmar el video, sí, siempre con autorización, ¿no es cierto? Con consentimiento. Pero bueno, una jueza que está, no sé, a 1000 kilómetros o ¿no?, a 100 kilómetros, che, mirá qué bueno, eso está bueno. Y permitirle también, ¿no es cierto? Creo que siempre se puede dar estas opciones. Es algo muy importante. También algo muy importante es que estas sentencias van cambiando y van modificando, como yo les contaba. Y tienen que ver también con la discapacidad. Hoy en día quizás la persona está bien, pero dentro de 10 años está mal. Entonces, esa sentencia lo que se hace es adaptarse a esa persona. Quizás la persona podía ir a cobrar, podía ir a acercarse al banco, pero hoy en día está en silla de ruedas. Falleció el Papa Francisco hace poquito, ¿no? Yo siempre lo seguía y miren esta reflexión. Creo que fue el único papa que estaba y salió en los medios y en silla de ruedas. ¿O no? Es verdad. ¿Saben que también que tenía el papa? Audífonos. Él también tenía problemas de audición y usaba audífonos. Y hoy en día son herramientas muy importantes. A lo que voy es que no tengan miedo. Si la persona no puede acercarse a través de una silla de rueda, quizás generar ese entorno y ese espacio. Un minuto, ¿eh? Ya vuelve, ya vuelve. Pobre. Se le fue agua para cualquier lado. Ahí está. Perdón, perdón. Tranqui, tranqui, mirá que te aguanto, ¿eh? Dale, gracias, gracias. No, a lo que voy es que es muy importante ver cómo está esa persona y ver si realmente tiene acceso al juzgado. En muchos juzgados no hay ascensores, no hay rampas, no hay mesas a la altura de las personas con discapacidad. Entonces, de alguna manera hay que romper con eso. Si realmente la justicia, esta persona no puede acceder a la justicia, bueno, que la justicia vaya a su casa, ¿no? Golpee a la puerta, tome contacto. Me parece muy, muy importante. Traigo el caso del Papa, pero realmente hay un montón de casos, ¿no? Eh, no sé, las sillas de ruedas, qué sé yo, antiguamente eran mal vistas, hoy son bien vistas, ¿no? Hay, nada, personas que realmente desde muy chiquititos están en silla de ruedas, que no tienen lugar quizás para ir a estudiar o no pueden, bueno, pero tienen derechos. La convención le dio derechos. Eh,
de alguna manera, miren, el otro día me junté con una experta de Naciones Unidas, porque yo les contaba que estaba la Convención sobre Personas con Discapacidad y próximamente, en unos poquitos años, seguramente se hable de una convención sobre personas adultas mayores. Y la semana pasada, en la ONU, en Ginebra y en Suiza, se creó un grupo de trabajo, ¿sí? Y Argentina levantó la mano y dijo, nosotros queremos formar parte de ese grupo de trabajo. ¿Para qué? Para tener una convención sobre adultos mayores. Bueno, y esta experta sí, que es diplomática, me contó, me dice, Nico, yo fui una de las personas que estuvo ahí cuando se sancionó la convención, y me dice, cuando se hablaba del tema de la accesibilidad es muy cara. Y había países que no levantaban la mano y había países que no querían saber nada con la accesibilidad. Porque me dice, imagínate en África no hay edificios, me dice, y si hay edificios, no hay ascensores, me dice. Bueno, acá en Argentina pasa lo mismo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la Facultad de Derecho, donde yo estudié, las rampas son de ahora. Los tribunales de justicia, no sé, inmigrantes, las rampas son de ahora. Bueno, a lo que voy es eso, ¿no? Y quizás es caro tener una accesibilidad, por supuesto, generar una rampa, pero hoy a través de la tecnología se puede. Las audiencias que uno toma directamente a través con el celular, bueno, miremos a la persona a ver cómo está, cómo vive, cómo se desenvuelve. Me parece que tenemos que ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Y ver otras cosas. El sistema de apoyos vino para eso, vino para ayudar a la persona con discapacidad, vino a complementarla, vino a darle autonomía, a darle voluntad. Irene siempre me habla de esto del tema de la salud mental. Y la salud mental es muy importante, el tema de las internaciones en cuestiones de salud mental, que también tienen que ver con estos procesos, al igual es que los amparos de salud. Muchas personas no saben y los letrados tampoco, o bueno, nada, gente que dice, bueno, ¿para qué? Estos procesos de determinación de la capacidad, ¿sí? Lo que tiene de bueno es que a veces no hace falta iniciar un amparo. Porque dentro de este proceso judicial se puede pedir directamente, no sé, una medida cautelar contra una obra social para que le dé una silla de rueda. Pero muchos juzgados, la gran mayoría dice, bueno, iniciamos un amparo. Y cambió. Acá en Capital Federal, en los tribunales de acá de familia, cuando se inicia el amparo, ¿saben qué están pidiendo ahora? Que se inicie la determinación de la capacidad. Yo participé en varias reuniones y de hecho hablé con una defensora de acá, sí, de Capital, que se dedica justamente a estos amparos. Y yo le digo, pero no puede ser que le pidan directamente una restricción a la capacidad previo a un amparo, porque si no, no corre el amparo. Pero bueno, ella me explicaba y creo que también nosotros, me parece, estamos con esto de tema de la capacidad jurídica. Hay muchos adultos mayores, abuelas, abuelos, personas adultas mayores que están en un geriátrico y que tienen Alzheimer. Y a veces, con el tema del Alzheimer, dicen, bueno, vos pedís la prestación de geriatría, no sé, con OSDE, Médica, lo que sea, y a veces vos ves las demandas que están firmadas, me dice, y es increíble. Eh, como que le falsifican la firma, ¿viste? Entonces, de alguna manera, tiene que intervenir la justicia de familia para ver y para decir, bueno, a ver, vayamos a ver a esa persona. ¿Por qué no puede firmar? ¿Por qué realmente necesitas esa prestación? Bueno, y se le inicia este proceso que se llama determinación de capacidad jurídica, y antes que se dicte la sentencia, este artículo 34 que yo les contaba, directamente se designa a una persona de apoyo, al hijo, a la hija, al hijo, lo que sea, y directamente se va al amparo. Está muy bueno porque realmente sirve muchísimo. Y muchas personas no lo saben, pero estos procesos judiciales, acá en Capital, se pueden directamente a través de una medida cautelar, no sé, pedir una medicación que sale muy cara, y no sé, sillas de ruedas, medicamentos, pañales, lo que se les ocurra. Pero bueno, tengan en cuenta también eso, ¿no? A veces la justicia está saturada, sí, puede ser que esté saturada, pero estas herramientas son muy buenas porque descomprime también quizás un poco la justicia federal, ¿no es cierto? Entonces, para no abarrotar a tanto de amparo, 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 y quizás ustedes están tramitando alguna determinación de capacidad, es muy bueno directamente decir, che, a ver, espera, tengo este artículo, bueno, vamos a utilizarlo. Antes no pasaba, ¿eh? Antes directamente, bueno, inician el amparo y ahí está. Pero bueno, nada, tratemos quizás de cambiar esa mirada un poco. Eh, la que está del otro lado también quizás pensar un poco y decir, bueno, a ver, me la juego. Veamos a ver si realmente el juzgado de acá de Capital me hace lugar o no a esto. Hoy en día creo que se puede y creo que también hace más también a la práctica, ¿no? De tribunales. No sé si me querían preguntar algo ahí. A ver, estas preguntas. Hubo
un par de veces que se repitió una consulta que es ¿qué pasa si la persona se queda sin familiar directo o referente afectivo y vive solo? ¿Quién puede ser designado como apoyo? Bueno, donde yo trabajo ese son defensorías públicas curadurías. Como yo les contaba, estos procesos tienen, por así, tres actores, ¿no? El juez, el defensor de menores incapaces y el defensor público curador, ¿sí? Yo no soy curador, soy prosecretario de una defensoría, pero bueno, en estos casos que ella menciona, cuando papá no está, mamá no está y la persona está sola, ¿qué se hace? El juez designa como apoyo, ¿sí? O como defensa técnica, ¿a quién? Al defensor público curador, acá en Capital Federal. Entonces, interviene un defensor público curador que asiste, que brinda asesoramiento, que defiende a estas personas. Así que acá en Capital Federal pasa eso. Acá en Capital Federal son 20 defensorías públicas curadurías, antiguamente eran 8, 9, pasaron a ser 12 y ahora somos 20. 20 defensorías públicas curadurías que intervenimos en la justicia civil, en los 24 juzgados de familia, y tenemos de todo, de todos casos. Y está bueno también porque ves también otros juicios también, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? A veces sucesiones, juicios penales, laborales. El defensor de menores incapaces no tiene una representación promiscua. Nosotros somos defensores técnicos de la persona, somos abogados, ¿no es cierto? De la persona. Entonces, si no está mamá ni papá y no tiene ningún familiar, no tiene nadie que se pueda hacer cargo, directamente el Estado, a través de estas sentencias, de estas resoluciones, le designa un apoyo. Y en esa función de apoyo la ejercemos nosotros, la Defensoría Pública Curaduría. Las personas que están Ujú. internadas en, no sé, Moyano o Borda también pasa eso. Entonces, Bien. no tienen familiares y el Estado le designa un apoyo. Sí, decime, Irene. Sí, ¿hay alguna página donde se pueda acceder a los datos de las defensorías? Sí, ¿Alguna? por supuesto, mpd.gov.ar. Ahí están todas las defensorías, que son 20. Bien, de acá. Nada, ya que tenemos ese convenio, ¿no? Con ustedes, MPD Microjuris, Bar. Muy bien. siempre está ahí la defensoría, es muy buena. Y también algo importante que la Defensoría General de la Nación interviene en toda la Argentina. A través de estas charlas que doy y cursos, conocí gente en Mendoza, en Córdoba, bueno, Nancy, que es allá de Formosa, yo siempre le digo, hay que acercarse a las defensorías. La Defensoría General, nada, hay defensorías en toda la Argentina. Esquel, Río Negro, en todos lados, así que, y son realmente gente que estamos preparada para estos casos, así que, nada, Ujú. pueden ingresar ahí y ver. ¿Cómo, Bien. cómo actúan como ¿Sabés qué sistema de otra apoyo? pregunta habían Sí, hecho? Vos te referiste a las medidas cautelares del artículo 34. sí, En sí. relación a un amparo que más o menos puede llevar 6 meses o un poquito más, ¿estas resoluciones cuánto demoran? No, no, lo que yo les contaba, que las pueden pedir durante todo el proceso. De hecho, el Sí, artículo sí. 34 lo dice. Y es muy rápido, porque es previo al dictado de la sentencia. Entonces, el juez, previo a dictar sentencia, te saca esta resolución. Y con esa resolución vas directamente, no sé, tenés que, no sé, iniciar un trámite en el ANSES. Y vas con esto directamente. La verdad que Ujú, es muy útil para poder aplicar, ¿no? En el día a día. ujú. Andrea había consultado si actúan como sistemas de apoyo a personas pertenecientes al mismo colectivo de la persona con diversidad funcional como facilitadores. Bueno, el término de diversidad funcional es más de España, ¿no? Acá en Argentina se habla de personas con discapacidad. Igual entiendo lo que vos apuntás. Si puede ser que otras personas tengan en cuenta que estos procesos son personas con discapacidad, ¿sí? Puede ser discapacidad de salud mental, ¿no es cierto? Pues la gran mayoría son los números que manejamos. La discapacidad en el mundo son casi 15%, es mucho. Acá en Argentina no hay estadísticas, creo que en una pregunta no hay estadísticas, porque en el último censo que se hizo, en plena pandemia, no tuvo en cuenta esto justo. Pero bueno, a lo que voy es que estas personas no pueden ser designadas otra vez, ¿no es cierto? Como apoyo, el apoyo no será, no se puede, porque tienen la capacidad restringida. Quizás, también hay algo muy importante, debería pedir autorización judicial para poder ser apoyo. Pienso, ¿no? Porque no puede actuar, ¿sí? Sobre otro apoyo. Pero bueno, a ver otra pregunta. Si la persona no tiene familia, es referente efectivo, bueno, esa sí, Nancy, ahí la contestamos. ¿Quién es designado apoyo? Acá en Capital Federal, no sé allá en Formosa cómo será, pero acá en Capital Federal sí. Eva, que
¿Estás ahí? ¿Cómo anda, Seba? ¿Todo bien? No sé allá, vos de dónde sos. Que si querés habilitarla, Irene, a Eva, ¿puede ser? A ver, un minutito. Y después también a Dale, Andrea que disiente. Vamos a escuchar también a Andrea. Un dale. minuto. Eh, Eva, podés habilitar tu micrófono. Ahí Hola, está. buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Yo trabajo en provincia de Buenos Aires, en el Departamento Judicial de La Matanza, en una defensoría oficial. En Sí, Matanza claro. es el curador oficial. ¿No se escuchó? ¿No se escuchó bien? Sí, sí, Perfecto, perfecto. Sí, sí, escucha. sí, perfecto. Eh, Gracias. en- en- Bueno, no, de nada. ella es de La Matanza, por eso la convoqué justo, y es muy interesante porque en provincia cambia, es el curador oficial. Digamos que en la provincia de Buenos Aires está dividido por secciones, por jurisdicciones, y cada jurisdicción tiene un curador. En Morón hay uno, que bueno, que en La Matanza, en Junín hay otro, en Mar del Plata hay otro, en La Plata hay otro, y el curador oficial es curador oficial del Estado, ¿no es cierto? Que tiene, no sé, más de 600 personas a cargo. Pero bueno, también interviene en estos procesos, no sé si se llaman determinación de la capacidad, desconozco. Quizás también se llaman, me dice que sí, sí, bueno, determinación de la capacidad. Pero también actúan igual que nosotros, defensa técnica de la persona, y son los abogados. Estas personas que no tienen familia se le designan un curador. También algo muy importante, o la Defensoría Pública Curaduría, nosotros intervenimos con personas que son, a ver, que no tienen patrimonio, que son recontra vulneradas, que no tienen nadie, que no tienen familiares. Y también, del otro lado, hay que curadores de la matrícula. Una vez al año, el Colegio Público de Abogados, hay un listado, ¿no es cierto?, de profesionales, de curadores que se llaman curadores de la matrícula, que son aquellos que se postulan. Entonces, si el juzgado detecta que estas personas que tienen estos procesos de determinación de capacidad tienen mucho patrimonio, mucha liquidez, ¿sí? Se le designa que un curador de la matrícula, que después seguramente le van a regular honorarios y bueno, todo. Nosotros tengan en cuenta que no percibimos ningún tipo de honorarios ni nada, directamente es una actuación oficial. Pero bueno, tengan en cuenta también esto, que si la persona tiene muchos bienes, ¿no es cierto?, o se detecta gran patrimonio, se le designa un curador de la matrícula. Es abogado también, pero bueno, va a cobrar, obvio. Sí, A ver claro. la otra pregunta. Sí, Sí, ahí, Andrea, te habilité el micrófono si querés. Andrea, sí. Hola, sí, perdón. No habilito cámara porque se Ahí me está, cuelga todo. Estoy diciendo. con Estoy una tratando. Ah, computadora bueno, medio bien, Andrea. viejita. Ahí. ¿Hola? ¿Cómo? Ah, No pasa ¿qué nada. tal? Gracias. No, en lo que puse, en lo que diciendo, digo, a ver si tal vez yo no escuché bien, tal vez sea ese el caso. El tema de que actúen, de que puedan intervenir personas del mismo colectivo de la persona, y yo sigo insistiendo con diversidad funcional, es una cuestión, yo ya sé que es casi ideológica, no, a mí no me importa si es en España, en Burundi o en donde sea, digamos, tengo mis motivos como persona La con... respeto, la respeto, ojo. Está muy Sí, bien lo sí, que sí, decís. por eso digo. Pero no estoy de acuerdo que no puedan participar, yo por el contrario, adhiero a que muchas veces son utilísimas las intervenciones de personas pertenecientes al mismo colectivo como facilitadores. Vamos al ejemplo del autismo, ¿no?, que usted mencionó varias veces o varios de los aquí presentes. Eh, Se supone que existen grados de necesidad de apoyo, ¿no? Digo, si nos basamos en la nomenclatura actual, más allá de que uno también pueda disentir o no, por eso digo, todo es cuestionable, pero hay que atenerse a lo que hoy por hoy establecen las distintas reglamentaciones o el sistema vigente. La cuestión es, si en un caso hay algún autista con nivel de apoyo uno, por así decirlo, o lo que antes se decía de alto funcionamiento, como si uno fuera un electrodoméstico, y hay alguna persona que tal vez tiene una mayor necesidad de apoyo y que tal vez por distintos motivos, como usted bien mencionó, la importancia de los terapistas ocupacionales en el caso de las personas autistas, por las cuestiones sensoriales, ni que hablar de temas de comunicación, y si uno toma en cuenta los meltdown, los shutdown, etcétera, hay muchas cosas que actúan, muchas circunstancias actúan precisamente, y de acuerdo a la definición del modelo social de la discapacidad, como barreras
para poder acceder a la justicia por parte de personas precisamente dentro del espectro autista. Y hay personas que están dentro del espectro autista que también son letradas y que perfectamente pueden hacer como de una especie de intérpretes, porque es un poco compartir ambos mundos. O sea, estamos Claro. todos compartiendo todos, ¿no? Entonces, digamos, Convivencia. claro, yo sé que suena muy feo porque pareciera, pero como trata de tender a la inclusión. De hecho, está pésimo hablar de inclusión, no debería hablar hoy por hoy de inclusión, pero bueno, por eso digo, cada palabra que uno utilice puede abrir un abanico impresionante de posibilidades. Pero digamos, yo lo que voy es a que, por el contrario, considero muy útil que tal vez esa persona con autismo, no sé, grado 2 o 3 de necesidad de apoyo, pueda recurrir a alguna de grado 1 y que también conozca las leyes y que también pueda actuar, etcétera, etcétera. Y no solamente Mirá, Andrea, espera, partes. espera, Sí. espera, vamos por partes. Valoro es verdad lo que vos decís, pero acá Soy estamos hablando de autista, un te lo digo, proceso, abogada y está muy autista, y bien, sí, músico, sí, música. bien, Bueno, perdón. bien. No, no, lo que yo voy, que esto es un proceso judicial, ¿sí? Para determinar apoyos jurídicos, ¿sí? Hay una sentencia, una de las primeras, creo que en Misiones, se le designaron 8 personas de apoyo. Para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. O sea, ¿se puede lo que vos decís? Sí, 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 se puede. Sí, sí. A ver, no lo veo inviable. Al contrario, uno va al juzgado, hace una presentación, le explica al juzgado. Yo realmente te lo tomaría y sería como válido. Es más, me parece mucho mejor, que realmente alguien empapado en el tema sea un apoyo. Yo quizás te malinterpreté, pero esto es un proceso judicial, ¿no es cierto? Y acá se está viendo la capacidad jurídica de la persona. Hay actos jurídicos de la vida civil que no puede realizar. A ver, una persona con Sí, pero también autismo, ocurre. Ah, perdón, ¿cómo? perdón. No, No, digo, digo, quizás una persona, lo que yo veo, ¿no? Y que por la experiencia que tengo, una persona con autismo, ¿no es cierto? Eh, bueno, hace poco tiempo me pasó uno, en un expediente que tuve, pero no es para traerlo acá. Pero digo, hay que ver cómo se desenvuelve esa persona. Hay que ver si esa persona puede saber lo que es un billete de 1.000 pesos. Entonces yo le muestro a una audiencia qué es un billete de 1.000 pesos y la persona no sabe. Tengo un informe social, tengo un informe interdisciplinario que me dicen no sabe manejar dinero y ahí le voy a tener que designar una persona de apoyo, no sé, para cobrar una pensión, para manejar dinero, a eso apunta, ¿entendés? Por eso tiene que ser un sí. traje a medida. Así que nada, valoro No, es que a veces ocurren casos, tu perdón, aporte. se La congela verdad lo que que usted está muy bueno. decía. O sea, si interrumpí, pido disculpas porque había parecido congelado y pensé que había terminado por eso. Digo, hay casos, sobre todo ocurre mucha violencia en el colectivo autista y en especial de mujeres, ¿sí? Y hay bastante desamparo, mucho, muchísimo. O sea, hay tanto por hacer, queda tanto por hacer. Obviamente es una cuestión multidisciplinaria, transdisciplinaria, o sea, realmente es transversal a todos los órdenes de la vida. Pero si una mujer sufre algún tipo de abuso por parte de alguna otra persona, muchas veces la persona autista queda en una situación de desamparo total porque, o sea, lo he vivido como abogada, tratando de acompañar a otras personas y a la vez también como persona, digo, dentro del espectro. Entonces, muchas veces, y de hecho hay casos también que han ocurrido en otros países y se han ocurrido en otros países, estoy segura que aquí también, en que la justicia, cuando alguna mujer ha quedado en el famoso shutdown, no, digamos, puede llegar a ocurrir que la justicia desestime porque se toma, no se defendió, entonces brindó su consentimiento. Y no, no es así, porque uno muchas veces queda paralizado. Digo esto para dar un solo ejemplo, no es que pretenda ser ni autorreferencial ni defender al colectivo de autistas solamente. Digo, y así como en esto, pero digo, son las famosas discapacidades, entre comillas, invisibles, ¿no? Y a la vez Así hay, es. sí, bueno, perdón, tal vez excede este espacio y no fue mi intención Bueno, estar muchas grabando. gracias. No, por favor. Gracias, Andrea. Todo enriquece al grupo. Muchísimas gracias. Última consulta, porque ya estamos con el tiempo cumplido. Dale. Dice, ¿el equipo tratante de un paciente psiquiátrico puede ser sistema de apoyo? ¿El equipo tratante? ¿Qué pregunta? Yo creo que no. A ver, esto es a ver,
uno cuando está de este lado, lo que nosotros detectamos es ver quién puede ser el apoyo. A ver, mamá, papá, referente, quizás ese referente, bueno, pasa muchas veces, ¿saben dónde? Vamos a llevarlo a otro lado. La persona enfermera en un geriátrico, para persona en un adulto mayor, bueno, ahí sí, ¿ves? Ahí la justicia lo habilita. Si la justicia lo habilita, sí. Pero bueno, el equipo tratando en un paciente psiquiátrico lo veo un poco difícil. Habría que hacer un planteo, ¿no es cierto?, en el expediente y ver si se puede, si no se puede. Y como decimos, esa medida. Y sí, tal cual, esa medida. Sí, sí. A ver, no sé si es inviable o viable, pero bueno, quizás se puede plantear, ¿no? Quizás dentro de ese equipo tratante, no sé, hay una persona referente, afectiva, que dice, bueno, yo me lo llevo a mi casa los fines de semana, Claro, está claro, si hay una conmigo, relación y afectiva. ahí sí, bueno, te decimos apoyo, sí, ¿por qué Sí, sí, no? yo me imaginé por ese lado que sí, porque por supuesto tiene que estar de acuerdo en ser sistema de apoyo también la otra persona, ¿no? Y además, claro, la voluntad, ¿no es cierto? Pasa Sí. mucho esto con el tema de los adultos mayores que no tienen hijos, que bueno, que la enfermera se lo lleva los fines de semana a pasar las fiestas a fin de año, le toma Mm. cariño, y bueno, nada. A ver, qué mejor que no estemos nosotros, que es una representación oficial, que tenemos un montón, esa enfermera o esa parte del equipo tratante le va a quizás dar otra calidad de vida, otra atención personalizada que uno no se la puede Seguro. Y de curiosa que dar. soy, Así que Nicolás, de curiosa que soy, ¿cuánta gente tenés vos acá? Digamos, ¿cuánta gente estás representando en este momento? no, no, yo no represento, pero cada defensoría debe tener Bueno, pero los que tenés a más cargo, de digamos, 400 personas, más de 400 personas seguro. impresionante, claro. Sí, dentro de Capital Federal. Sí, Sí. bastante, bastante. Pero bueno, nada. Acá Bueno, estamos. Es algo lindo. La idea es poder sumar el granito de arena y para transformar el mundo. Me parece que es eso, ¿no? Yo, por mi experiencia que tengo, creo que se puede. No, no es imposible. Y estos expedientes son para eso. Hay chicos con síndrome de Down, hay personas con autismo, con estas condiciones. ¿Vieron? Che, a ver. Y bueno, ¿por qué no? No, no es imposible. Y siempre hay un traje a seguro. medida, siempre a medida. Bueno, yo aprovecho porque la temática me lo permite para contarles que ahora, la semana que viene, posiblemente ya salga nuestra revista de Derecho de la Salud. Así que vamos a estar tocando esto y otros temas que son súper interesantes de la mano de Martín Sabadini y Nicolás Osus, que son gente que está muy empapada en el tema, son gente que, bueno, tiene su propia página que es Amparando Salud, y vinieron con la idea, con la iniciativa de hacer la revista y vamos a estar tocando justamente temas bueno, de esta cuestión, ¿no? De todo lo que tiene que ver con Temática. salud, jurisprudencia actualizada, comentarios a fallos, bueno, y artículos de todo tipo. Así que ya Me van, puedo sumar, ¿no? ¿eh? Me puedo sumar alguno. Sí, 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 sí. Esperamos un artículo tuyo para el siguiente número. Pues ya este está cerrado, pero para el siguiente, por supuesto que sí. Dale, Bueno, gracias. y síganos en las redes porque la vamos a compartir abierta, por un tiempo. Así que nos parece que es interesante que llegue a mucha gente por la temática en sí. Muchísimas gracias por acompañarnos y gracias, Nico, por esta charla súper interesante. Sí, claro, Andrea, podés colaborar después. Mira, te voy a poner acá el mail de Microjuris. Y acá podés escribir y preguntar sobre la revista o si querés colaborar con todo gusto. Me encanta porque este público, todos con sus mascotas. Por suerte la mía no apareció porque es bastante heavy, el de Suki, que es una gata así. Pero vi el perrito de Estefanía que me enamoré, vi el gatito de Eva. O sea, me encanta. Bueno, saludos, nos vemos prontito. Gracias, Nico. Chau, chau.